¿Qué tal si les digo que la realidad que vemos, que tocamos, que sentimos todos los días podría ser apenas una sombra? Una pequeña parte de una verdad muchísimo más grande y, la verdad, bastante más extraña. Bueno, la física moderna nos está invitando a eso, a un viaje para cuestionar las bases de todo lo que creemos saber sobre nuestro universo. Así que vamos a meternos de lleno en esta exploración de lo que se podría esconder justo más allá de lo que podemos percibir. Miren, en el corazón de la física de hoy en día hay un problema, un conflicto enorme. Por un lado, tenemos la relatividad general de Einstein. Es una descripción, majestuosa de la gravedad, del espacio, del tiempo a escalas gigantescas, cósmicas. Y por otro, está la mecánica cuántica, que es nuestra teoría increíblemente precisa para entender el mundo de lo chiquito, de lo subatómico. El tema es que ambas funcionan de maravilla en su propio terreno, pero cuando intentamos que hablen entre ellas, que trabajen juntas, todo se rompe. Es como si describieran el mismo universo en dos idiomas completamente distintos que, encima, se contradicen. Para poder navegar por estas ideas, que son de verdad profundas, vamos a seguir una especie de mapa. Primero, vamos a ver bien esa grieta en la realidad, o sea, el conflicto del que hablábamos. Después, vamos a explorar una idea que suena increíble, la de ocultar una nueva dimensión. Luego, pondremos algunas reglas para ver lo invisible, para después sumergirnos en un universo de cuerdas. Veremos cómo estamos en busca de otros mundos y para terminar, cerraremos con la forma en que todo esto nos lleva a ver nuestra realidad reimaginada. Ok, empecemos con esa grieta. Porque este desacuerdo no es un detalle menor, para nada. Es, de hecho, el mayor misterio de la física actual y el motor principal que impulsa la búsqueda de una teoría más profunda, una que pueda, por fin, describir toda la realidad con una sola voz. Esta cita, la verdad, lo resume a la perfección. Tenemos dos manuales de instrucciones para el universo. Ambos han sido probados hasta el cansancio con una precisión que asombra y son la base de tecnologías que usamos todos los días, como el GPS o los celulares. Pero son incompatibles, se contradicen en lo fundamental. Por eso los físicos están en esta búsqueda de lo que llaman una teoría de la gravedad cuántica. Ahora sí, pasemos a una de las primeras soluciones que se propusieron, y que es realmente alucinante. A principios del siglo XX, algunos físicos se hicieron una pregunta. ¿Y si la solución a este problemón cósmico no está en una nueva partícula o en una nueva fuerza, sino en algo que está ahí, pero no vemos, una nueva dimensión espacial oculta a simple vista? Esa es, claro, la pregunta del millón. En 1921, un tal Theodor Kaluza propuso que una quinta dimensión podría unificar la gravedad y el electromagnetismo. Al propio Einstein, la idea le pareció enormemente atractiva. Pero el problema era obvio. Si está ahí, ¿por qué no la vemos? ¿Dónde podría estar escondida? Para entender la respuesta, que es súper ingeniosa, vamos a usar una analogía. Imaginen una cuerda para tender la ropa, pero vista desde muy, muy lejos. Desde esa distancia parece un objeto de una sola dimensión, una línea, un caminito donde solo se puede ir para adelante o para atrás, nada más. Pero ahora imaginen una hormiga caminando sobre esa misma cuerda. Para la hormiga, la cuerda tiene una segunda dimensión. Su grosor, su circunferencia. Puede moverse a lo largo, sí, pero también puede darle la vuelta. Bueno, pues Oscar Klein propuso en 1926 que la quinta dimensión podría ser justo así, estar enrollada, compactada en un círculo diminuto, increíblemente pequeño, en cada punto de nuestro espacio. Tan pequeña que es imposible que la notemos. Ok, esta idea de dimensiones extra enrolladas es rara, ¿no? Así que vamos a necesitar algunas herramientas mentales para poder pensar en cómo estas realidades ocultas podrían interactuar con la nuestra. O sea, ¿cómo se vería un objeto de una dimensión superior si de repente atravesara nuestro mundo? Aquí van algunos conceptos clave. Primero, las dimensiones se van apilando. Una línea es un montón de puntos seguidos, un cuadrado es un montón de líneas apiladas y un cubo es un montón de cuadrados. Segundo, y esto es crucial, solo podríamos observar objetos de dimensiones superiores a través del movimiento y del tiempo. Tercero, un solo objeto de otra dimensión podría parecernos como varios objetos distintos y separados en nuestro mundo. Y cuarto, una dimensión puede ser tanto el espacio en el que nos movemos como un objeto dentro de ese espacio. Para que quede más claro eso de la observación a través del movimiento, usemos el famoso experimento mental de Planilandia. Imaginen por un momento un universo que es totalmente plano, de 2 dimensiones,
habitado por seres que también son planos. ¿Qué es lo que verían ellos si un objeto de 3 dimensiones, como una pelota, pasara a través de su universo? Ellos no verían una pelota. Claro, lo que verían sería un punto que aparece de la nada. Ese punto se haría más y más grande, hasta formar un círculo, que alcanzaría un tamaño máximo para luego empezar a encogerse de nuevo hasta volver a ser un punto y finalmente desaparecer. Para ellos sería un evento misteriosísimo. Para nosotros es solo la sección transversal de una esfera en movimiento. Y esto demuestra algo brillante. El paso de un objeto de una dimensión superior dejaría una marca, una firma observable en nuestro mundo, una que se desarrolla en el tiempo. Y bueno, todas estas ideas sobre dimensiones extra no son solo una curiosidad histórica. Para nada. Son la base de una de las candidatas más fuertes que tenemos para una teoría del todo, la famosa teoría de cuerdas. ¿Y cuál es la idea central de la teoría de cuerdas? Pues es de una simpleza que enamora. Propone que si pudiéramos hacer un zoom increíblemente profundo, más allá de un átomo, más allá de un quark o un electrón, no veríamos un punto, sino un pequeño filamento de energía, una cuerda que está vibrando, y que todas las diferentes partículas y fuerzas que vemos en el universo no son más que diferentes maneras de vibrar de esta misma cuerda fundamental. Esta analogía de la física Lara Anderson es simplemente perfecta. Una cuerda de violín puede dar un do, un sol, un la, todo depende de cómo vibre. Pues, de una forma muy parecida, una de estas cuerdas fundamentales, vibrando de una manera, se nos presenta como un electrón. Si vibra de otra forma, es un fotón, y si vibra de otra, es un quark. Es una manera increíblemente elegante de unificarlo todo, toda la materia y todas las fuerzas en una sola cosa. Pero claro, con esta elegancia viene una condición, un pequeño detalle, y es que las matemáticas de la teoría de cuerdas, para que funcionen, para que sean consistentes, no lo hacen en nuestras 3 dimensiones espaciales, ni siquiera en las 4 de Kaluza-Klein. No, requieren un universo con, agárrense, 10 dimensiones espaciales, más una de tiempo. Las otras 6 dimensiones extra tienen que estar por ahí, enrolladas, compactadas en formas súper complejas y diminutas, totalmente invisibles para nosotros. Es una idea que te vuela la cabeza. Y esto nos regresa a la pregunta crucial. ¿Todo esto es ciencia o es filosofía? Si no podemos ver esas dimensiones, ¿cómo podríamos probar que de verdad existen? Pues, por suerte, los físicos han pensado en formas muy ingeniosas de buscar evidencia, aunque sea indirecta. Y el mejor lugar para hacerlo es en los aceleradores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC. Una de las estrategias principales es buscar una especie de ecos de las partículas que ya conocemos. La teoría predice que nuestras partículas, como el bosón Z, deberían tener versiones muchísimo más pesadas que se llaman compañeros Kaluza-Klein. Sería como la misma nota musical, pero tocada en una octava mucho más alta. Si en una de las colisiones del LHC de repente apareciera una partícula que se parece a un bosón Z pero con cientos de veces su masa, bueno, eso sería una evidencia fuertísima de que hay dimensiones extra. Y hay otras pistas que se están buscando. Algunas teorías dicen que la gravedad es tan débil comparada con las otras fuerzas porque se filtra a esas otras dimensiones a través de una partícula llamada gravitón. Si en una colisión se produjera un gravitón, podría desaparecer en esas dimensiones y nuestros detectores verían un desequilibrio, una energía faltante. Otra posibilidad fascinante es que se pudieran crear microagujeros negros que se evaporarían al instante en una explosión de partículas muy característica. Hemos recorrido un camino larguísimo, Desde una grieta en la física hasta cuerdas vibrando en 10 dimensiones. Y al final del día, estas ideas no solo buscan resolver ecuaciones, nos obligan a reimaginar por completo lo que entendemos por realidad y cuál es nuestro lugar en el cosmos. Entonces, el punto crucial es este. ¿Estamos viviendo en toda la realidad que existe o solo en una rebanada muy delgada de ella? Estas teorías abren la puerta a posibilidades asombrosas sobre cómo es el universo a gran escala, posibilidades que normalmente agrupamos bajo el término multiverso. Hay varios modelos principales que se discuten. Uno es el de los universos burbuja, donde nuestro universo es solo una de muchas burbujas que nacieron de la inflación cósmica, y cada burbuja podría tener leyes físicas distintas.
Otro, que viene de la teoría de cuerdas, es el de las membranas o branas, donde nuestro universo de 3D sería como una superficie flotando en un hiperespacio de más dimensiones, quizás junto a otras branas. Y por último está la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, esa que sugiere que cada vez que ocurre un evento cuántico, la realidad se divide y todos los resultados posibles ocurren, cada uno en un universo paralelo. Es la idea que vemos tanto en la ciencia ficción. La verdad es que todavía no tenemos pruebas definitivas de ninguna de estas ideas, pero nos dejan con un pensamiento que es a la vez profundo y humilde. La historia de la ciencia ha sido siempre una historia de expandir nuestros horizontes, desde darnos cuenta de que la Tierra no es el centro de todo, hasta entender que nuestra galaxia es una entre miles de millones. Quizás el próximo gran paso sea aceptar que nuestro universo de 3 dimensiones podría ser solo una página en un libro cósmico inmensamente más vasto. La búsqueda de respuestas, esa continúa.